Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del Parlamento Nacional, al lado de la Plaza Murillo, en el kilómetro cero de nuestro país, estamos acá presentes para construir, en base a diálogo, en base a preguntas, en base a propuestas, el país que todos los bolivianos queremos. El día de hoy, Mariana Prado está con nosotros. Ella es candidata de Alianza Popular y para mí es un grato placer tenerla acá. Vamos a hablar acerca de su candidatura, sus propuestas, su trayectoria política y obviamente qué se siente ser candidata a vicepresidenta. Por favor, Mariana, preséntate. Bueno, muchas gracias, Mateo. Un gusto estar aquí presente con toda la gente que lo sigue y tener esta oportunidad de poder intercambiar algunas ideas, puntos de vista y además, sobre todo, hacer conocer la propuesta de Alianza Popular junto con Andrónico para todo el país. Yo creo que es bien importante conocer primero a la persona para conocer la propuesta que están planteando, ¿no? De los futuros posibles gobernantes de este país. Antes de empezar, quiero agradecer al Café del Parlamento por su delicioso café y por brindarnos estas hermosas instalaciones. De verdad, estoy muy agradecido. Y no se olviden que si vienen al Café del Parlamento con el código presente.bo, tienen 10% de descuento en todas sus bebidas. Bueno, Mariana, generalmente yo cuando hago entrevistas, sí busco obviamente, ¿no? Tu recorrido, has sido exministra, etcétera, etcétera. Has tenido una trayectoria bastante larga en política, pero me encantaría que tú te puedas presentar. ¿Cómo se presentaría Mariana Prado? Bueno, así de manera breve, aquí puedo decir que Mariana Prado es una profesional que ha sido formada en el Estado. Yo mantengo eso, yo creo que esa es una escuela importantísima. Después de haber culminado mis estudios fuera de Bolivia, regresé y tuve la oportunidad de tener ese primer contacto en la Unidad de Gestión de Conflictos del Ministerio de Trabajo y ahí empezó toda la historia. Ahí empezó no solamente mi contacto con la gestión pública, sino con la militancia política, porque al poco tiempo yo comencé a militar dentro del partido y siento que de alguna manera yo he crecido con ese proceso de cambio, conociendo la política desde el punto de vista de la gestión pública, y aquello culminó después de mucho sacrificio y trabajo con mi nombramiento como ministra de Obras Públicas, ministra de Planificación del Desarrollo. He cambiado de puesto ya. No pasa nada. Mariana, mucha gente es muy crítica, ¿no? Con justamente lo que tú dices, el hecho de que hayas ido a estudiar al extranjero. La gente dice, bueno, pero si ella es jailona, ¿no? Y vamos a decirle las cosas como son. Porque has estado también en el colegio más caro de La Paz, ¿no? ¿Por qué Mariana Prado, que sale de este círculo, estudia en el extranjero, llega y decide apostar, digamos, por el MAS, que es un proyecto popular? ¿Qué ha sido un proyecto popular en ese entonces? Claro, es que para poder uno sumarse a las causas del campo popular no es necesario que tú pertenezcas al campo popular como tal. Esa es la experiencia de muchas personas en nuestra historia contemporánea. Por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz no era una persona precisamente que pertenecía del campo popular. Uh-huh. Él decía que su acción política era a pesar de su condición de clase. En mi caso, yo he tenido el privilegio en este país de poder tener una educación de élite, pero porque ha sido el esfuerzo de mis papás. Mis papás no pertenecen a ningún sector económico de alta alcurnia, de ninguna manera. Es gente profesional que sí ha querido darme las mejores herramientas para que yo pueda tener una determinada formación que luego me permita hacer un aporte al país. ¿Por qué el MAS? Porque yo en ese momento, cuando he militado en el MAS, yo compartía los principios y la mirada del proyecto. Era un proyecto que planteaba, uno, la construcción del Estado plurinacional, que ha supuesto una gran arquitectura social. O sea, si ustedes recuerdan, el proceso constituyente ha sido un proceso que ha tratado de resolver muchos de los clivajes en nuestra sociedad. ¿Tú crees que los ha resuelto? No todos. Yo creo que sí ha habido un avance significativo en términos de la inclusión de determinados sectores, la visibilización de nuestras naciones, la visibilización de que somos un país muy diverso, pero
Lo que sí creo que ha quedado al margen de ese proceso constituyente ha sido la mirada regional. Y creo que muchas de esas heridas no se han resuelto. Y justamente me iba a ir a ese punto. Para que exista este proceso constituyente en los años 2007, 2008, 2009, justamente pareciera que tratas de incluir en el sector político a cierto sector de la sociedad, indígenas, originarios, campesinos, pero dejas de lado, o en realidad enfrentas mucho más, porque la Constitución nace accidentada, ¿no? Nace accidentada, y eso hay que reconocerlo. Y nace, como todo lo que sucede en el país, ¿no? Definitivamente. Y eso vamos a hablar luego, porque también yo diría que también hace un poco accidentado el tema de la Alianza Popular, pero eso lo vamos a ver hacia adelante. ¿No dirías que ha ampliado mucho más las brechas regionales entre Cambas, Collas, Chapacos, etcétera, etcétera? No, pero sí tuvimos un primer error estratégico. Ustedes recuerdan que cuando se hizo todo el tema del referéndum autonómico, sí, había una posición del MAS, ¿no? De no a las autonomías. Pero cuando se dieron cuenta que eso estaba fraccionando aún más la posibilidad de unificar el país, hubo como una especie de golpe de timón, un viraje en esa mirada, y luego tratamos de embanderar la posición respecto al tema de las autonomías. Y eso no ha salido muy bien y es algo que hasta el día de hoy sigue siendo un tema irresuelto y creo que es una tarea pendiente para el tiempo político que se viene. Mariana, tú has sido ministra de Planificación. Así es. ¿Qué año ha sido? Del 2017 al 2019. El 2017, bueno, desde el año 2014 ya estamos en déficit, ¿no? No, en 2014 empezaron a reducir nuestros ingresos, ¿no? Los ingresos significativamente. Pero luego el déficit fiscal empieza alrededor del 2016, ¿no? 16. Sí. Ya. Cuando tú entras como ministra, ¿tú eres consciente de que el día de hoy, 2025, julio, íbamos a estar haciendo filas de gasolina, iba a haber filas por aceite, por pan, etcétera, etcétera? Nos íbamos a quedar a veces sin combustible con los aviones. ¿Tú eres consciente de que íbamos a llegar a este punto? No, de ninguna manera. Más bien, estábamos haciendo todo para que aquello no suceda. Un primer viraje que me gustaría poner sobre la mesa. Si ustedes recuerdan, después de muchos años de estar enfrentados con el sector privado, sí, ¿no? Cuando empiezan a reducirse los ingresos del Estado, Evo hace una primera movida, digamos, respecto al tema de la atracción de inversión extranjera, dólares, claro, ¿no? Entonces, primero se saca la ley de atracción de inversiones, se hace todo un roadshow en diferentes países para poder atraer inversión, se hace un primer evento con el Financial Times, o sea, cosas que uno diría en 2006 que eran absolutamente inimaginables. Entonces ahí empieza como una especie de viraje y una mirada distinta hacia el sector privado. Y ahí es cuando Evo empieza a incorporar dentro del diseño la participación del sector privado, igual de manera medio tímida, ¿no? Pero ustedes verán que ahí se produce un viraje. Y eso fue a partir de una reflexión técnica, de decirle, señores del gabinete económico, aquí tenemos una dificultad, están reduciendo significativamente los ingresos y tenemos que empezar a diversificar nuestras fuentes de ingresos. Luego, otra acción muy importante. Durante mucho tiempo, las áreas de exploración para el tema de gas estaban casi en la responsabilidad de YPFB. Un YPFB que durante mucho tiempo había sido desmantelado. Entonces, era una empresa que estaba generando sus capacidades, pero su curva de aprendizaje para poder hacer exploración era demasiado alta, ¿no? Entonces iban medio que a paso de tortuga. Entonces ahí también se decidió empezar a abrir las alternativas para que sean otros operadores los que vengan a hacer exploración en el tema de gas. Ahí nosotros, el año 2019, dejamos 17 contratos de exploración listos con las empresas privadas para que empiecen a invertir. Para que haya un contrato de exploración, por lo menos tiene que ingresar en la Asamblea 2 veces. Nuestra Constitución y todo lo que está en la Ley de Hidrocarburos hace casi que sea una misión imposible el llegar a un contrato como ese. Pero teníamos 17. Pero Mariana, la Constitución la han armado también en parte ustedes? O sea, ¿tú dirías que se han amarrado una soga al cuello, por así decirlo? No, porque, a ver, hay que recordar que de ese proceso constituyente hasta Doria Medina participó. Y luego esa Constitución, con todas sus dificultades, ha sido
refrendada por todos los bolivianos. Ha habido una mayoría de los bolivianos que han aceptado esa constitución. Y es una constitución que es como el pueblo boliviano, con muchas contradicciones. Una constitución que tiene igual un montón de temas irresueltos y que han quedado ahí sueltos y que por eso hasta el día de hoy creo que hay algunas heridas respecto a algunas instituciones que están dentro de la Constitución que no terminan de funcionar. Por ejemplo, el tema de las reelecciones es un tema re polémico. El tema de la cantidad de hectáreas máximas de propiedad de la tierra, por ejemplo, ese ha sido igual otra de las bombas atómicas, ¿no? dentro de la construcción de la Constitución. Y luego, una cosa que la tenemos que resolver hacia adelante, es todo el rol concentrado de control constitucional dentro del Tribunal Constitucional. Esa antes era una labor compartida con la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, me sorprende un poco el hecho de que tú me plantees el hecho de que no eras consciente, tomando en cuenta que, bueno, hemos tenido al ministro de Economía, es el actual presidente. He escuchado algunas entrevistas tuyas, y no solo tuyas, sino también de Andrónico, en las que plantean, ¿no?, que en el periodo de Yanine Áñez como que todo se va al tacho, pero las políticas de Estado y las políticas económicas tienen una puesta en marcha y, bueno, se van desarrollando con el paso del tiempo en unos periodos de largo plazo, ¿no? No sé si Yanine Áñez en 12 meses de gobierno, no sé cuántos meses ha estado, creo que un año, 10 meses, 11, ha podido cortar todo esto, ¿no? ¿No crees que tiene que ver con que realmente ha habido una falta de planificación y una falta de, no sé, autocrítica tal vez al modelo económico en ese entonces, el 2017, 2016? No, como he sido probablemente una protagonista de ese tiempo, ¿no? Yo puedo decir que habían algunos elementos de disfuncionalidad dentro del modelo que había que ajustar. Eran en ese momento banderas rojas, ¿sí? Pero el tema es que después del quiebre de 2019, con un tiempo además que no solamente viene acompañado de una crisis política y social, sino que se viene todo lo de la pandemia, o sea, ha sido como la tormenta perfecta. Tener un gobierno débil, tener unos gobernantes que no sabían qué hacer con el Estado, teníamos un movimiento popular que en ese momento estaba fragmentado, con su líder principal fuera del país. Entonces, desde luego que eso ha tenido un impacto en la economía y temas que teníamos que resolverlos. Y recuerdo esas reuniones de gabinete donde discutíamos las cosas que teníamos que ajustar. Pero ahí se podían haber tomado medidas que no hubieran derivado en lo que tenemos en este momento. Porque esas banderitas rojas se han vuelto en problemas estructurales. El tema... la velocidad en la que estábamos perdiendo las reservas internacionales, que ese es el mecanismo de control fundamental para poder respaldar las exportaciones, para poder respaldar el tipo de cambio. Es que a mí, ¿no?, lo que me sorprende es lo que tú me dices, lo que me planteas ahora es como si hubieran dos gobiernos en ese momento cuando Luis Arce era ministro de Economía, ¿no? Bueno, estuvo un tiempo muy breve Mario Guillén, de 2 años, pero Luis Arce fue el que básicamente estuvo durante todo el periodo de Bombardes. Claro, entonces no sé, es muy extraño que haya sufrido como una especie de amnesia, porque resulta que para resolver muchos de los problemas que tenían las banderitas rojas, uno tenía que tomar algunas medidas antipopulares, ¿no ve? Como en 2010 el tema del gasolinazo, por así decirlo. Claro, que ni en ese momento, ¿no? Claro, ni en ese momento que teníamos una altísima legitimidad, ¿no?, política, electoral, se pudo sostener. O sea, yo recuerdo en ese momento en el Ministerio de Obras Públicas, cuando hicimos el cálculo de lo que suponía el levantamiento de la subvención, porque por una parte es muy doloroso para la gente, ¿no? Eso tiene un impacto inflacionario tremendo, pero luego nosotros veíamos desde el punto de la inversión pública. O sea, imagínense, teníamos obras contratadas, un puente que de un día para otro, por el incremento de los combustibles, por toda la maquinaria que se tiene que utilizar para construir el puente, iba a pasar a costar el doble. ¿Qué hacíamos con esos contratos? Entonces, en ese momento tuvimos que recular en la medida y decidimos generar por otras vías los ingresos para poder sostener la subvención durante un tiempo. Ahora, el tema central ha sido
no hacer una política de exploración mucho más intensiva, porque nosotros mismos nos hemos puesto los candados constitucionales para asegurarnos y recontra asegurarnos de que el inversionista privado que está llegando a Bolivia no nos va a engañar, que tiene las reglas claras, que va a dejar un government take súper alto. Entonces son cosas que tenemos que hacernos cargo todos. ¿Y tú no crees que eso ha afectado, digamos, en el electorado popular? Hoy hablamos de litio y Manfred se rasga las vestiduras, no vendamos el país. Tienes a muchísima gente que te plantea que no ingresen las empresas extranjeras a explotar el litio, pero el litio lo venimos intentando explotar 18 años, más de 1.000 millones de inversión y no exportamos 750 ya, sí, yo siempre salgo en la defensa, pero sí ya son más de 1.000 millones. Es una camionada de plata. Tomando en cuenta también el tema de los gastos, de los salarios, etcétera, ya son más de 1.000 millones. Y en la actualidad tenemos una deuda con el Banco Central de más de 800 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso si es que con la narrativa que tú planteas de la Constitución, que tú ahorita me lo comentas, se ha demonizado, por así decirlo, al empresario privado o al empresario extranjero? ¿Cómo haces ahora? Porque tienes un gran porcentaje de la población electoral o gran parte de la población que le hablas de que venga un extranjero a explotar el litio y te dicen entreguista o ese tipo de cosas. Es que es eso, ¿no? Realmente nosotros como bolivianos tenemos tanto recelo porque tenemos una historia. O sea, esta carga colonial, ¿no? Que siempre nos ha sucedido, que llegan los extranjeros o en su momento también los sectores de la élite blanca en Bolivia, ¿no? Que siempre han abusado, siempre han sobreexplotado los recursos naturales sin dejarle nada al país. O sea, así como esta memoria de lo que le pasa a Potosí, claro, es parte de una memoria histórica muy fuerte que está enraizada en nuestro país y eso hay que respetar. Y eso está expresado en nuestra Constitución y con la cantidad de candados que hemos puesto. Entonces ahora... ¿Cómo trabajas con esto? Claro, ahí han habido dos tiempos. Un primer momento donde le hemos encontrado la vuelta, porque yo les quiero recordar que entre 2018 y 2019 se logró negociar la incorporación de Alemania dentro del proyecto de litio. Bolivia sigue teniendo el control de la extracción del litio, ¿sí? Y luego ya Alemania ingresa para toda la fase industrial como nuestro socio. Ese era el diseño que se había previsto. Pero resulta que, igual, hay el quiebre de 2019 y luego... a los alemanes nunca más nadie les vuelve a llamar, no se vuelve a reactivar eso, no negocian con el gobierno de transición, no pasa, o sea, se va todo nuevamente a foja cero. Y logramos en ese momento, a pesar de algunas de las restricciones constitucionales, encontrar un socio que estaba dispuesto a hacer todo con nosotros. Pero que no fue tan constitucional, ¿no? O sea, hay que ser autocríticos, ¿no? Tú has firmado el decreto, el 3738, el 10 de diciembre de 2018, que era justamente la constitución de YLB Assisa Systems, la empresa alemana. Assisa. Pero este contrato también tenía muchas cosas que estaban un poco oscuras, por así decirlo, ¿no? Un contrato de 70 años. Era un contrato de 70 años aproximadamente. ¿Pero qué es? Así, ¿qué tiene de oscuro eso? ¿Cuántos años está aquí San Cristóbal, digamos, no? Que San Cristóbal lleva 20 años en el país. Pero el tema es, hoy nos rasgamos las vestiduras por un contrato de 40 años y este era de 70, por ejemplo. En ese entonces, ¿no? Y además que el contrato con Assisa tendría que haber pasado por la Asamblea Legislativa, como tú lo mencionabas, y ha sido por decreto. Sí, porque hemos encontrado la forma de hacerlo, en el sentido de que ahí se generó una empresa estratégica con Assisa, ¿no ve? Y las empresas estratégicas tienen las facultades de poder asociarse. Esa es una diferencia respecto a una asociación con un ministerio, con una entidad gubernamental. Las empresas que están constituidas como empresas estratégicas están facultadas de poder encontrar los socios. El tema del litio, o sea, con lo que había que tener cuidado y dónde está la restricción constitucional, es en el tema de quién explota directamente el litio. El recurso, claro. El recurso, o sea, así como podríamos hacer una similitud con el tema de la boca de pozo, ¿no ve? Ahí sigue siendo YPFB el que tiene el control y ya son las operadoras que pueden hacer el resto del downstream, ¿no? El tema ahí es, YLB no ha logrado hacerlo y hasta ahora no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo haces la explotación, digamos, de esta no, boca pero de pozo? Ahí lo íbamos a lograr. Bueno, esto de siempre imaginar lo que hubiera pasado, ¿no ve? Y no pasó.
pero esa negociación con Alemania ha tomado cerca de 2 años y medio. Alemania hizo su aporte de capital a la empresa mixta, aceptó las condiciones que teníamos para la constitución de la empresa y se había rayado claramente la cancha de hasta dónde pueden entrar ellos en el proceso industrial y hasta dónde Bolivia se encarga con los mecanismos de explotación. Ahora, el gobierno de Luis Arce decide hacer un giro en la técnica, Sí, ¿no? con la extracción directa de litio. Y esa extracción directa de litio sí tiene conflictos constitucionales, porque ahí sí implica que el extranjero participe en la extracción directa de litio. Es como si el operador privado ahora se encargue de sacar nuestro gas, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una línea constitucional bastante marcada. Entonces, eso sí requería una serie de arreglos normativos, constitucionales, motivo por el cual hasta el día de hoy no han hecho nada con el tema del litio. Nos hemos gastado 5 años porque no han sabido cómo destrabar eso. Nosotros sí lo hicimos. Para cerrar el tema del litio, creo que no es tan sencillo, en el sentido de, si en estos 5 años, bueno, 13 años hasta que tú saliste del gobierno, digamos, o hasta que hubo lo del 2019, no han podido extraer carbonato de litio grado batería, en 5 años más, o con la empresa alemana... O sales básicas, o sea, ni siquiera grado batería, sales básicas, claro. ¿no? Entonces, hay que ser realistas también, ¿no? Lamentablemente no tenemos la tecnología, no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de extracción, pero bueno, es un tema que vamos a hablar un poquito tal vez más adelante. Claro, una cosa más especializada, pero nosotros con Andrónico, con Hidalguía, reconocemos que ha habido un error, nos hemos metido en una curva de aprendizaje de cosas que no controlábamos, que hay otros países que lo pueden hacer mejor, que podemos encontrar buenos socios que respeten las reglas bolivianas, pero que vengan con nosotros a desarrollar un potencial que existe en el país, un potencial que por año que pasa se va esfumando. Entonces tenemos que tomar decisiones inmediatamente. El problema de eso, para cerrar el tema del litio, es que no hay una ley de litio. Y tenemos que hacer una ley primero para justamente rayar las canchas, rayar las reglas del juego, y rayar la cancha para ver cómo explotamos esto. Pero yendo un poco más hacia tu persona, me interesaría saber mucho, ¿cuál es tu ideología, Mariana? Bueno, con Andrónico, los dos nos consideramos como una izquierda democrática, una izquierda que cree en los procesos, en la revolución democrática cultural, en el sentido de que las grandes transformaciones que se pueden hacer de la mano del pueblo se pueden hacer a través de una vía democrática, a través del voto. Esa es nuestra mirada. ¿Eso responde más como a la socialdemocracia? No sé, tal vez si hacemos como una especie de escala, la socialdemocracia está un poquito más en el centro, nosotros estamos un poquito más a la izquierda. Ya, bueno, no me queda muy claro porque justamente la socialdemocracia plantea justo esto, ¿no? La revolución, no desde una perspectiva marxista, comunista, sino a través de las vías democráticas en la que puede convivir el Estado con el mercado. Sí, entonces, sí, de manera general se parece más a la socialdemocracia, digamos, ¿no? Estamos más cerca de allí que de otro lado, que de la izquierda radical. ¿Qué representan para ti las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales son las que nutren los proyectos populares, ¿no? Las organizaciones sociales son ese espacio de organización que hace que la democracia, una democracia que a veces desde la mirada más liberal es una democracia únicamente representativa, la vida de las organizaciones sociales hacen que la democracia sea una democracia radical. Interesante lo que acabas de decir. ¿Tú te sientes parte de las organizaciones sociales? No soy parte de ninguna organización social. Sería una impostura decir que soy parte de una organización social. Pero Alianza Popular plantea que es, y justamente yo también lo he escuchado de tu parte y en algunas columnas de opinión, que Alianza Popular quiere representar justamente a este bloque popular de izquierda. Ya, pero ese bloque popular de izquierda no solamente está conformado de las organizaciones sociales, sino que allí también están los movimientos campesinos, que tienen una otra forma de organización, y también todo un sector urbano, profesional, de gente que además, durante el proceso de cambio, ha cambiado la naturaleza de sus ingresos y de vida, ¿no? Son más de 3 millones de personas
que han ingresado a esa clase media, tal vez una clase media que en este momento es muy vulnerable, pero una clase media que también tiene un comportamiento político, que no responde a una organización social, una clase media que no es sindicato, una clase media que no es precisamente el comportamiento de un pueblo indígena, es un nuevo sujeto político. Y creo que parte de los errores del MAS, ¿no? del proceso pasado, fue que no se leyó eso, ¿no? Que había una transformación de ese sujeto político y que era necesario que nuestro discurso y nuestra mirada del país también fuera un poco más contemporánea. Y eso es lo que hemos venido a resolver con Andrónico. Entonces, ¿tú dirías que representan un poco más a la clase periurbana? Sí, también. Ok, perfecto. Ahora quiero hablar un poquito más de la trayectoria, ya un poco más breve las respuestas, ¿puede ser? Muy bien, claro. Judicialización de la política, es un término bastante interesante que ahora utilizan todos los politólogos, lo voy a utilizar yo. Y también se ha puesto de moda lawfare, ¿no? El famoso lawfare. Sí, está de moda. Pero es que tiene mucho que ver, ¿no? A partir del año 2016, esto ya lo hemos hablado en otro espacio, justamente en Bolivisión, empieza esta etapa de la judicialización de la política justamente con el 21F, ¿no? Bueno, entre eso, Ajá. y también recuerden que en 2016 empiezan los primeros procesos contra Evo, ¿no? O sea, cada vez que teníamos alguna elección después de 2016, siempre había algún proceso penal, ¿no? Alguna causa judicial que se ventilaba en el espacio electoral, ¿no? Claro, en el caso de Zapata. Exacto. Entonces, desde que, bueno, primero lo del 21F, no se toma en cuenta el resultado del referéndum y se trata de estirar una interpretación judicial, esa es una forma de judicialización de la política o instrumentalización de la política, y para nosotros ese ha sido un error. En síntesis, ¿no? ¿Tú cómo has vivido el 21F? No, para mucha de la militancia ha sido un golpe tremendo, ¿no? Ha sido un golpe tremendo, pero como buenos militantes tenemos que asumir también los errores. O sea, nosotros fuimos parte del debate previo. Si nos derrotaron en el debate y nos lanzamos a esta aventura y salió mal, hay que poner el pecho y responsabilizarse. No podemos agarrar y decir, bueno, nosotros no quisimos y nos largamos y tomamos distancia del 21F. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que tiene gran parte de mi generación, que ha sido parte del proceso de cambio y que ha tenido además que afrontar momentos polémicos dentro del proceso de cambio. Porque para mí lo del 21F ha sido un tema muy difícil de digerir, pero también lo fue el TIPNIS, ¿no? Porque ustedes saben que hay toda una clase urbana de gente que ha sido cree la primera en el gran discurso. contradicción del MAS. Exactamente, ha sido una de nuestras primeras grandes contradicciones en el proceso, y eso también ha hecho que parte de nuestra militancia, gente que era muy de izquierda, que estaba vinculada al proceso, haya decidido desvincularse. Respecto al TIPNIS, ¿tú por qué crees que han sido tal vez, ¿cómo se llama esto? Tosudos no es la palabra adecuada, pues la voy a utilizar, para seguir y plantear esto de la carretera? Claro, y imagínense, al final eso fue un desgaste político para ni siquiera hacerla, ¿no? ¿Y por qué crees que lo han hecho? Pero es que ha sido parte de una gran contradicción, ¿no? Claro. Y ahí también se trató de forzar un proceso donde había una resistencia social a poderla realizar la carretera, A mí ¿no? me interesa muchísimo cuando tú planteas esto de reconocemos el error, sabemos que ha sido un error que hemos cometido, puede ser lo del 21F, lo del TIPNIS, lo del 2019, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es el proceso interno? O sea, yo no comprendo, sabiendo que las cosas no van por la vía, por así decirlo, tienes a gran parte de la población en contra, pero aún así meterle nomás, como se dice. ¿Cómo es el proceso interno, la interna de estas decisiones que cuesta muchísimo para el proyecto político, en tu caso del MAS, y no solo para el proyecto político, sino para el país? Es que ahí está un poco la definición de lo que es la militancia, ¿no? Pero eso no sería ser muy sesgados, tal vez. O sea, la democracia también es reconocer al otro, ¿no? Claro, pero también el ejercicio político con militancia supone una determinada disciplina.
porque militancia sin disciplina hace que un proceso político siempre adolezca. Siempre se acuerdan de este término de los librepensantes, ¿no ve? Que era así como una especie de sanción que alguien te diga que eres un librepensante, porque se supone que la militancia está entendida como una disciplina y que tú participaste en el debate. Había ese debate a nivel de, por eso nuestra organización, al interior de muchos de los ministerios donde teníamos a los militantes y donde, por ejemplo, nosotros estábamos en obras públicas cuando sucedió el tema del TIBNIS y conversar con el ministro, ¿no? Decirle, bueno, ministro, ¿cómo vamos a avanzar con este tema? Hay una resistencia social muy fuerte a la realización de la carretera, pero ¿cuál es la discusión, la decisión? Entonces nosotros hacíamos conocer nuestros puntos de vista. El ministro participaba en el gabinete, que es el espacio máximo de debate político, y ahí a veces nos derrotaban, ¿no? Y había una mirada que se imponía que había que avanzar, por ejemplo, con ese tema de la carretera. Entonces ahí, por eso cuando uno no tiene un ejercicio de la militancia con disciplina, agarra y dice, bueno, me voy, me largo, ¿no ve? Pero si uno está en el proceso de una construcción de un proyecto político, aceptas que has sido derrotado en el debate y acompañas. Mariana, ¿tú eres militante de Alianza Popular? No, porque Alianza Popular, al ser una alianza de 3 partidos políticos, lo que ha hecho es invitar al binomio. Entonces, tanto Andrónico como Mariana Prado somos invitados a la alianza. Esa es una posibilidad que está enmarcada en la ley electoral. Perfecto. Tú hablabas del 2019, es un momento complicado, ¿no? Para todo el país. Sí. Tanto para masistas, como pititas, como para los que no sabíamos qué hacer en ese momento. ¿Dónde estabas tú en 2019? Yo estaba en mi casa. Ya, pero... Estaba en la promoción saliendo y... y estabas ahí en el cole y estabas viendo que el mundo se venía abajo. Definitivamente. Desde el cole. Sí. Pero fue un año... ¿Y se movilizó la gente de tu promo? Sí, definitivamente. Porque eso es una cosa interesante, ¿no? Porque había un momento en el que mucha de la gente estaba como despolitizada, ¿no? O sea, no había una forma de organización. Un fenómeno que había que ver en 2019 es que es eso, clases medias, algunos sectores que nunca habían intervenido en política, salieron a las calles porque sintieron realmente que los habían estafado, que les habían estafado con el voto, ¿no? Claro, y bueno, el 2019 ha sido un proceso de politización para todos los jóvenes, independientemente de la postura política que tengan, ¿no? Ha sido muy fuerte, pero yo digo siempre, cuando hablo del 2019, digamos, es un tema muy complicado. Sí. Yo creo que no se trata de un binarismo necesariamente, de fraude, golpe, de algo mucho más complejo. No, y además es una discusión que ya a estas alturas no aporta mucho, pero nosotros sí reivindicamos la memoria, ¿no? Pero ahí... de la gente que perdió la vida esos días. No, definitivamente. A lo que yo me voy, tú lo mencionabas, yo decía, a veces es como el amor, ¿no? En estos casos hay que aprender a convivir con esto, hablarlo, superarlo, y ya han pasado 6 años, y tal vez estas heridas hay que sanarlas de alguna manera. Mariana, he escuchado tu intervención en el Foro Económico de Santa Cruz, y bueno, te han abucheado bastante. Sí. ¿Por qué sostienes el hecho de que hemos vivido un golpe de Estado el 2019? Yo pensé que habíamos superado esa discusión, ¿no? Para mí es muy importante reivindicar lo que ha sucedido en 2019. En definitiva. Y para amplios sectores de nuestra sociedad, lo que ha sucedido es un golpe de Estado. Por eso no digo para todos, pero para amplios sectores de la sociedad ha sucedido un golpe de Estado. ¿Y por qué lo digo, no? ¿Y por qué sostengo eso? Una definición de manual. Un golpe de Estado se produce cuando las fuerzas del orden dejan de obedecer a su cadena de mando. A presidente Evo se le amotinó el día viernes toda la policía. Sábado, los militares dejaron de obedecer a la orden del presidente Morales. Solamente con esos hechos de manual ya se empieza a producir un golpe de Estado. Y él, para no generar una situación de violencia mayor, decide renunciar. Esa ha sido la ruta de lo que ha sucedido en esta parte del relato, ¿no ve? Del país, de cómo hemos vivido lo que ha sucedido en 2019, que creo que ni siquiera con el proceso electoral de 2020 se ha terminado de sanar. No, para nada. ¿No ve? Porque hay gente que igual le puedes decir 20 veces, explicar los argumentos, por eso esto que les estoy diciendo, y no lo aceptan. Y así como igual
a nuestro pueblo, a la gente del proceso de cambio, a la gente que ha sufrido la pérdida de sus seres queridos, no les vas a decir que todo esto fue por un fraude, no te aceptan el discurso del fraude. Entonces, por eso digo que es una discusión que no se ha sanado, pero que no aporta mucho, pero siempre hay que tener la memoria de lo que ha pasado. Sin eso no vamos a poder avanzar. Claro, son dos narrativas, ¿no? Y justamente lo del informe de la OEA, por ejemplo, también a veces es no comprendido por otra parte, en algunos casos. Pero bueno, ¿en qué momento tú crees que vamos a poder superar estas heridas? ¿Cuándo crees que es momento para que podamos hablar de esto como país? Es que... Si este no es el momento. Ahí está el aire nuevo que pueden traer las nuevas generaciones. Porque mira, yo estoy conversando esto contigo y probablemente tú tenías una posición muy clara de lo que ha sucedido en 2019, pero yo lo puedo hablar sin apasionamiento, sin enojarme, además con sentido autocrítico, y esa es la naturaleza del tipo de política que le estamos proponiendo con Andrónico al país, ¿no? De que somos personas que hemos estado de protagonistas de lo que ha sucedido en 2019, podríamos estar archi enojados de todo lo que ha pasado. Nosotros tenemos memoria. Andrónico, más que nadie, es el que se ha quedado a combatir en 2019 cuando muchos de los líderes salieron, cuando el mismo Evo salió del país. ¿Cómo te has sentido cuando se fue Evo? Huérfana, desamparada, ¿no? Yo en 2019 estaba firmando documentos todavía en el ministerio, cuando yo veo la renuncia de Evo, a mí nadie me dijo nada. Ya había ministros que ya estaban en la Argentina. Y yo dije, ¿en qué momento no me enteré que esto estaba sucediendo, ¿no? Entonces hay muchos que nos hemos quedado así un poco en la desprotección. Y esto es importante, me encanta tener la oportunidad de aclarar algo. Yo solamente he permanecido una tarde en la Embajada de Argentina porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. O sea, francamente no había nadie además que me quería recibir. Yo no pude volver a mi casa nunca, porque todos mis vecinos me cercaron el día del quiebre institucional. No voy a decir golpe, pero del golpe. Entonces yo pasé una tarde en la Embajada de Argentina, una mañana en la Embajada de Uruguay, y luego salí, y nunca salí del país. O sea, la gente cree que yo me he asilado en la Argentina, nada, yo me he quedado acá haciendo informes, auditorías, porque nos empezaron a perseguir. Yo tenía 16 procesos. O sea, el gobierno de Jeanine Áñez, en vez de ocuparse de gobernar, de ver cómo podían retomar el Estado, qué sé yo, se ha ocupado de sacarnos la mugre durante varios meses. Y a eso me he quedado a defenderme. Hablando de la democracia, me parece muy interesante. A mí me preocupa mucho, varios informes de diferentes organizaciones y fundaciones plantean que los jóvenes prefieren un gobierno autoritario a vivir en democracia. Esto responde obviamente a la falta de institucionalidad que estamos viviendo en el país, pero yo quisiera saber desde tu perspectiva, bueno, yo no creo que vivamos en dictadura, para empezar. Yo no soy un radical que piensa que vivimos en dictadura ni nada por el estilo, pero sí considero que esta es la pregunta correcta que tengo que hacerte. ¿Cuál crees que es el nivel de nuestra democracia en la actualidad? No, yo creo que estamos en un momento bastante penoso, ¿no? Imagínense todo lo que ha significado recuperar la democracia en el país. Después de tantos años de gobiernos militares, tenemos una generación, bueno, y de gente que en mi caso ha sido mi mentora, que han arriesgado la vida para que podamos tener esta democracia. ¿Y por qué crees que lo echaron a perder? No, pues hemos echado a perder porque hemos empezado a destruir las instituciones que son parte de la democracia. Eso es lo que termina sucediendo cuando no existe un peso contrapeso. La hegemonía es muy importante para las transformaciones sociales, pero cuando es una hegemonía que en cierta medida no tiene un contrapeso en algún momento, termina sucediendo este tipo de cosas. Pero no digo que tú, probablemente sí. Mirando con un poco de distancia, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que no han aceptado justamente estos contrapesos en la Asamblea Legislativa o en los proyectos de ley, etcétera, etcétera? Porque se han presentado, o sea, desde mi perspectiva muy banal, antes yo decía, estos diputados y senadores no trabajan en nada, se la pasan rascándose, pero el problema es que presentan proyectos de ley y no los aprueban, ¿no? Simplemente por la diferencia política. Tú eres de Creemos, tú eres de Comunidad Ciudadana, no lo vamos a aceptar.
o tú eres del MAS, no vamos a aceptar tu proyecto de ley. Y con eso no así no se avanza, ¿no? Claro, pero ese ha sido un fenómeno de la última asamblea, porque previamente sí había... tenían 2 tercios. Claro, y también ahora teníamos los 2 tercios en diputados, o sea, igual, y ese es el tema, ¿no? Son las cositas que no se han cuidado y que además el problema es que siempre ha habido una oposición muy débil, siempre nos han hecho el favor de ser tan débiles, ¿no? Porque para ser una oposición uno tiene que ganar con el voto, ¿no? ¿Y por qué? Esta pregunta te la hago para la gente que nos está viendo, ¿no? ¿Tú por qué crees que contigo sería diferente? Contigo y con Andrónico. ¿Por qué ustedes se plantean como renovación? Porque nosotros vamos a tener que sobrevivir en un tiempo diferente. Así como está puesto el país, sabemos que no vamos a tener una mayoría parlamentaria. Y para poder sobrevivir y para poder construir gobernabilidad, con Andrónico tenemos que hacer política de una manera diferente, ¿no? Tenemos que ser políticos que sepan claramente cuál es el proyecto de país que le estamos proponiendo a Bolivia, pero que tengamos la capacidad de construir los puentes y el diálogo con los diferentes sectores que son adversarios políticos, no son enemigos. Y eso hemos venido. Esa es la renovación. Tenemos que adaptarnos a un nuevo tiempo. Así como se tiene que adaptar el modelo económico, también se tiene que adaptar la forma de hacer política en Bolivia. Si no, estamos yendo directo al fracaso. En caso de que no seas vicepresidenta, ¿qué vas a hacer hacia adelante? Gran pregunta. No lo sé. De verdad que no lo sé. En este espacio yo estoy jugando el todo por el todo. ¿Por qué te animaste a hacerlo? Y bueno, esto no hemos podido hablarlo a profundidad por un tema de tiempo, pero tú mencionabas ayer, si no me equivoco, en una entrevista en Santa Cruz, todo ha sido bastante accidentado cuando se trata de Alianza Popular. ¿Por qué te animas a entrar en un proceso accidentado? Tomando en cuenta que durante unos 20 días, un periodo de 15, 20 días, no sabíamos si ibas a ser vicepresidenta, si ibas a ser candidata. No sabíamos si teníamos partido, nada. ¿Cómo te animas a dar el todo por el todo en una situación así? Pero es que es así cuando uno milita con las ideas, ¿no? Yo creo que nuestro país tiene muchas potencialidades, tiene un pueblo hermoso. O sea, nos están queriendo hacer creer este discurso de que estamos así, ¿no? Destruidos, derrumbados, y cuando hay un futuro maravilloso, de gente maravillosa, jóvenes que están con la expectativa de realmente empezar a construir nuevamente, ¿sí? Y por eso con Andrónico nos hemos convocado para poder nuevamente devolver esa esperanza a la gente que quiere organizarse, que quiere otra vez reconstruir ese campo popular y otra vez continuar con muchos de los avances en términos de dignidad, en términos de ingresos, en términos de calidad de vida, que han sido posibles en un tiempo anterior. Eso es lo que queremos nosotros lograr, pero con una forma distinta de hacer política. Y eso vale la pena la entrega, vale la pena todo el tiempo, porque de verdad, con Andrónico, los dos, esta es una apuesta de vida. O sea, para nosotros la política no es una profesión, no es que, bueno, nos va mal y vamos a volver a hacer hamburguesas. A nosotros nos va mal y no tenemos dónde regresar. Nosotros vamos a estar siempre en la acción política. Ese es el tipo de apuesta que hemos hecho con él. Perfecto. ¿Cómo, ya para ir cerrando tal vez la entrevista, cómo seguir adelante con sabiendo que su padre, digamos, Evo Morales, los llama traicioneros hoy en día? ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Cómo se siente Andrónico? ¿Es fácil salir adelante así? Porque no, desde luego que no es fácil, porque eso, todos provenimos de un proceso de cambio donde Evo ha sido la persona más importante, ha sido el protagonista, pero entendemos que un proceso político, un proyecto como el que nos hemos planteado, no puede empezar y terminar en una persona. Eso es muy importante y eso es altamente renovador y revolucionario en el país, que somos una sociedad muy caudillista, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Entonces ahora, para nosotros, desde luego que es algo difícil, pero el desafío es otro. El desafío es darle continuidad a ese proyecto. El desafío es permitir que la gente nuevamente tenga estabilidad y certidumbre, ¿no?
y que la clase política responda al tamaño del desafío. Si no hacemos algo, nos vamos a venir abajo, nos vamos a derrumbar como sociedad, y a eso estamos siendo convocados con Andrónico. Mariana, si pudieras mandarle un mensaje a Evo Morales, ¿qué le dirías? Yo creo que lo más importante sería que deje que el ejercicio de las elecciones, que el proceso electoral se lleve de la mejor manera. El pueblo boliviano tiene una vocación democrática muy grande. Entonces hay que permitir que eso suceda. Es lo único que le diría. Esperemos que también haya justicia por esas, y que la justicia pueda actuar de manera adecuada. Hacia adelante. Mariana, mira, ya para ir cerrando, si quieres le puedes mandar un mensaje también a nuestro público, que nuestro público es bastante joven, sobre todo en el occidente del país, también nos ven en Santa Cruz. ¿Unos centennials? No, no sé qué sería. No, los millennials son los antiguos. Mentira, perdón. Yo soy una millennial. Perdón. Mis disculpas. Una chavorruca. Un mensaje, por favor, para toda nuestra audiencia joven, para los que son militantes, para los que son de Alianza Popular, para los que son de Doria Medina, para los tutistas, absolutamente para todos, para todo el pueblo boliviano. Lo que les diría es: participemos, nos involucremos, porque las soluciones del país no se resuelven cruzándonos de manos y diciendo, bueno, ya qué cosa voy a hacer, y con indiferencia y con desprecio al sufrimiento de la gente. Nos involucremos en este proceso electoral, no permitamos que se nos arrebate la posibilidad de votar y de reconfigurar el tablero político. Es muy importante que el tablero político se vuelva a reconfigurar, volvamos a generar las confianzas para que recuperemos la certidumbre y la esperanza en nuestro hermoso país. Muchas gracias, María Prado. Ya sabes. Perdón, es que la garganta. Yo quiero decirte algo, así con el mejor ánimo del mundo. ¿Sí? De verdad, espero, como están viéndose las encuestas, seguramente van a tener representación parlamentaria. Y yo de verdad te pediría que hacia adelante, en la situación en la que estamos, realmente exista consenso y diálogo en el Parlamento. Sí. Que haya gobernabilidad, que respetemos nuevamente las instituciones, que volvamos a tener una calidad democrática de la que nos podamos sentir orgullosos, porque de esta situación en la que estamos salimos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Así que yo espero que de verdad, en caso de que tú, si eres vicepresidenta o si eres jefa del partido o si tienes contacto con los parlamentarios, la gobernabilidad es lo más importante para el siguiente gobierno. Así que eso quería, Mariana. Muy bien. Muchísimas gracias por seguirnos hasta ahora. La verdad es que ha sido un programa bastante interesante, bastante retrospectivo. Hemos podido aprender muchísimo sobre lo que ha sido la trayectoria de Mariana Prado. Y bueno, gracias por seguirnos hasta ahora. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.